¿por qué las cosas más básicas de la vida nos cuestan tanto trabajo? Sí, me refiero a cosas sencillas como vivir, como ser feliz, como enfocarte a tu propia vida y no estar centrado en la vida de los demás. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida, cuánto tiempo de nuestro día dedicamos a estar cargando preocupaciones, pensamientos de otras personas, en el cómo viven, cómo toman decisiones, si están pasando por buenos o malos momentos? Es más, es algo tan sencillo como pensar que si a ti te va bien, tienes que sentirte mal porque al resto no le está yendo de esa forma. Y entonces esto me lleva a centrarnos en cuántas situaciones estamos viviendo todos los días que nos enferman, que nos cansan, que nos mantienen aletargados, que nos mantienen desmotivados y que no nos permiten lograr todas aquellas cosas que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como que si no tienes la atención puesta en ti mismo, tus ojos no te están viendo y solamente estás viendo a los demás, pues entonces cómo sembramos, cómo cosechamos y cómo damos frutos en eso que nosotros soñamos, si en realidad no estamos viviendo nuestra propia vida. El cargar con tu propio equipaje, el hacerte responsable de ti mismo y el dejar que los demás decidan en su propia vida, yo creo que es el acto de amor más grande que podemos tener primero hacia nosotros mismos y después hacia el resto. Porque cada vez que tú quieres resolverles la vida, cada vez que tú quieres tomar las decisiones de lo que hacen, o cada vez que tú piensas que lo que tú crees es mejor de lo que ellos creen para su propia vida, pues imagínate qué es lo que les estás diciendo. Es como, no eres competente para vivir tu propia vida y yo sí me puedo encargar de la mía y de la tuya. Qué absurdo suena eso. En todos lados nos encontramos que se habla del tema de la felicidad. ¿Cómo ser feliz? Pareciera algo tan complicado. Pareciera, o hay quien lo toma como que es una meta en particular, llegar a ser feliz, sin darnos cuenta que el camino, que la ruta que estamos tomando es parte de esa felicidad. Pero también aquí el punto importante es cuántos de ustedes que me están escuchando en este momento han planeado realmente su vida. Tú tienes claro a dónde vas, qué quieres, con qué sueñas, dónde te ves, cuáles son esos logros que tienes, o en realidad eres más de la mentalidad de pensar que pues es lo que te toca vivir, o que es el destino que te tocó, o que hagas lo que hagas, siempre tienes esa mala suerte de que a ti todo te salga mal. Y tenemos ese punto de referencia de aquellas personas que todo les sale, todo se les da, pareciera que no se cansan, que siempre están brincando de un lado a otro felices, pero entonces, ¿cómo estás trazando tú tu ruta y a dónde es que vas? ¿Realmente te lo has preguntado en algún momento? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es que nos daremos cuenta que llegamos a esa meta? ¿Cómo te darás cuenta que ya eres feliz? ¿Cómo te darás cuenta que lograste eso que querías, que estás satisfecho con la vida que estás teniendo? ¿Por qué? Porque si no trazamos esa ruta, si no sabemos hacia dónde vamos, pues entonces esto va a ser un juego interminable donde a lo mejor vas a acabar desgastado, desmotivado, vas a sentir que no vale la pena aquello que estás haciendo. Sobre todo si no tienes un plan, siempre les digo, pues da lo mismo si le das hacia el norte o hacia el sur. Al final no tienes claro cuál es el destino que quieres tomar y entonces esto, lejos de ser algo gratificante, de ser algo bonito, algo que te motive cada mañana a levantarte, pues genera esa incertidumbre de ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Encontramos personas que decimos, es que ¿cómo le hacen para ser de esas personas que son tan felices? ¿Cómo les llaman? Morning persons, que son esas personas que madrugan y que tienen un montón de actividades que hacer en el día. ¿Y cómo le hacen para no cansarse? Pero todo radica en que tú te plantees qué es lo que quieres en tu vida. Si no tienes claro hacia dónde vas, pues entonces ¿para qué te levantas? ¿Para qué te esfuerzas? Y esto no tiene ni siquiera que ver con si eres emprendedor o si trabajas para alguien. Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención. ¿Cuál es el concepto que cada quien tiene de acuerdo al trabajo que vive? Se habla mucho de los emprendedores, que pues claro, ellos pueden trabajar 12, 15 horas porque pues es su propio negocio, ¿no? Y al final lo que generan es para ellos. Pero
los emprendedores tienen que pasar por muchas cosas. Para empezar, tienen que ser sus propios motivadores, tienen que estarse ellos mismos dando palmaditas cuando pareciera que todo es una incertidumbre, cuando pareciera que su negocio no está funcionando, ¿sí? Y lo más probable es que cuando emprendan, las personas más cercanas sean las que menos los apoyen, ¿sí? A diferencia de cuando tú trabajas en un lugar y tienes asegurado tu quincena, pues tienes menos incertidumbre de económicamente qué es lo que va a pasar. Pero ¿por qué existe ese sentimiento de si trabajo para alguien más, estoy enriqueciendo a alguien más? Su proyecto no quiere decir que sea tu proyecto, ¿sí? Tu proyecto es algo personal y el trabajar en algún lugar te lleva a lograr esas metas que tú quieres. Pero el que nos cerremos pensando en que si yo me esfuerzo en esa empresa y como no es mía, solamente estoy enriqueciendo a mi jefe, pues entonces, ¿qué crees? El problema no es tu jefe, el problema no es la empresa, el problema está en que tú te dejaste de ver y se te olvidó cuáles eran tus metas. Independientemente de lo que hagas, independientemente de dónde trabajes, independientemente de cuánto generas, todo está en la ruta que tú te estás planteando, todo está en que tú te voltees a ver. Y como te digo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo las cosas más básicas de la vida? Como es vivir, como es ser feliz, como es conectarte contigo cada día. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces en el día tú te detienes a conectar contigo, a ver cómo te sientes, a ver que estás situado en el presente, que estás donde están tus pies? ¿Cuántas veces en el día lo haces? ¿Cuántas veces te detienes a disfrutar esa respiración y darte cuenta que estás hoy vivo? ¿Cómo conectas contigo? O en realidad te levantas y llega la noche y jamás te preguntaste nada, jamás estuviste contigo y solamente centraste tu atención en la vida de los demás. Entonces, aquí el tema crucial es que no importa en dónde estés trabajando, no importa si es en tus sueños o es en los sueños de alguien más, pero recuerda que antes de trabajar en los sueños de alguien más, tú trazaste una ruta y definiste que el estar en ese lugar te iba a aportar para dónde te ves en tu vida, ¿sí? En el cómo quieres vivir, qué quieres hacer, cómo quieres inclusive envejecer, con qué calidad de vida tú quieres envejecer. Pero todo radica en la forma como nosotros nos estamos contando nuestros días, qué nos decimos y en qué nos esforzamos. Cada trabajo que existe en el mundo, cada acción que hay, es importante. Sobre todo aquellas cosas que nosotros hacemos para estar personalmente bien y que eso repercute en que la sociedad también esté bien. Pero como te digo, la forma en cómo tú te cuentas tus historias, cómo vives tu presente, si padeces cada vez que tienes tanto trabajo, si lo ves como una vida pesada, una vida cansada, si lo ves desde esa postura de víctima donde todo tiene que ser pesado y donde todo tiene que costar. El si te levantas temprano y te acuestas tarde, el si te mandan tantos mails tus clientes, todo eso, la forma como tú te lo cuentas, va a afectar más tu día de lo que en real está sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la forma como tú te hablas? ¿Cómo podemos hacer que tú te motives, que crezcas, que sientas esa adrenalina, esa emoción de que cada día puede ser esa aventura que tú, escúchalo bien, que tú estás generando? Tú eres el responsable y la responsable del resultado que estás teniendo hoy en este presente de tu vida. Si acabas de darte cuenta que jamás habías planeado hacia dónde vas, que no tenías metas, que creías que el destino ya está escrito y no hay nada que hacer, pues hoy podrías agarrar un cuaderno, una pluma o un lápiz y empezar a tomar nota de aquellas cosas que sin lugar a dudas quisieras hacer antes de morir. Porque tenlo claro, todos, absolutamente todos, estamos muriendo. Pero ¿cómo va a ser esa forma? ¿Cómo vas a estar tú satisfecho cada día de aquello que estás realizando? ¿Sí?
cómo vas a estar motivado, cómo vas a estar emocionalmente bien. Y cuando yo me refiero por qué las cosas tan básicas nos cuestan tanto trabajo, como ser feliz, como voltearte a ver, como centrarte en ti y quitarte todo ese exceso de equipaje que es del resto del mundo, también hay hábitos básicos que necesitamos cumplir, como necesitamos dormir para descansar. Si tú eres de las personas que te desvelas y postergas la noche, casi la quieres hacer día, y al final acabas durmiéndote en la madrugada y despertándote muy tarde, algo estás haciendo mal. Si tú eres de esas personas que solo come sin fijarse qué es lo que se está llevando a la boca, también algo estás haciendo mal, porque la idea de comer es con el objetivo de alimentarnos. Imagínate qué significa esa palabra. Debe ser algo que te haga un beneficio, que te haga crecer. Entonces, cada cosa que nosotros nos llevamos a la boca beneficia o perjudica en el proyecto de vida que tenemos. Y otro punto también importante es necesitamos hacer ejercicio de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Si tú quieres evitar enfermarte, si tú quieres evitar un montón de medicinas, necesitas hacer ejercicio. La forma más natural de generar todas esas sustancias en tu cerebro es a partir de esas cosas que te apasionen, que te quiten el sueño, que te generen endorfinas, ¿sí? Y mucho está en el ejercicio, en disfrutar la vida, en compartir con personas. Todo eso tiene mucho que ver en el cómo vivimos nuestra vida. Y son hábitos tan básicos como que tenemos que dormir para descansar, comer para alimentarnos y hacer ejercicio para evitar enfermarte. Hoy lo único que quiero decirte es, pregúntate, ¿tienes trazada la ruta de tu vida? ¿A dónde vas? ¿Qué deseas? ¿Cómo quieres verte? Recuerda que en el momento que tú puedes imaginarlo, también puedes crearlo. Solo necesitas ser constante. Define tu ruta, define lo que quieres y a partir de ahí define cuáles son esos pequeños pasitos que tendrías que hacer, que avanzando, sin lugar a dudas, es inminente que logres todo eso que tú quieres. Recuerda que podemos vivir enfocados en nuestra propia vida, estando bien, estando en el presente, volteando los ojos hacia nosotros, quitándonos ese sobreequipaje que es la vida de los demás y que tú no puedes jugar la vida por ellos. Cada quien tiene que hacerse responsable de su vida. Entonces, aunque muchos puedan decirte que eres un egoísta, el día de mañana la historia va a cambiar, porque cuando tú estés bien, cuando estés completo, cuando te sientas pleno, vas a irradiar, vas a dejar huella en otras personas, vas a inspirar y ahí sí vas a poder hacer algo que depende de ellos, pero que tú los puedes inspirar. Solo con hacerlo, no necesitas decirles, no necesitamos cambiar la vida del resto, solo es que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra propia vida. Te invito a seguir escuchando los siguientes podcasts y por favor ayúdame a compartirlo con todas las personas que conoces. Sabes que puedes encontrarme en todas mis redes sociales como terapeuta Wendy Barajas. Gracias por estar hoy, un abrazo fuerte y hasta luego.